Seguimos grabando entonces la presentación de una intervención que ¿Se realizó ve? Fiona desde ¿Se esta ve bien? perspectiva. Está todavía ahí sí, ahí sí. Y si yo espérate. Ahí se puede, ¿se ve bien? Sí, se ve fantástico. Ya, para que se vea completo, a eso voy. Sí, se ve completo. Ya. Bueno, este es como un esquema y muy corto de lo que se hizo en este caso, pero obviamente a ellos les voy a ir comentando y ustedes me pueden preguntar. Este caso yo lo presenté para un trabajo que hice el año pasado en el magíster que estoy cursando de psicoterapia clínica con enfoque constructivista y construccionista de la Valpo. Y bueno, ahí estuve supervisada por Silvia Reyes, que ella es mi profesora supervisora bueno, desde esa época hasta ahora, ¿ya? Ya. Bueno, la identificación, este caso es del año 2019, le puse un nombre ficticio, ¿ya? A este niño, un niño de 8 años que está en tercero básico, me comenta que tiene un promedio de 6,7. Voy a juntar aquí, espera, porque eso, no veo bien. El motivo de consulta es encopresis secundaria, y aquí nos encontramos con una categoría del DSM-5, pero en el fondo sirve porque, como decía Marlene, igual, este es un lenguaje común. O sea, si yo les digo encopresis secundaria, ustedes ya saben de qué se trata. Ya es algo que, en el fondo, nos sirve como una nomenclatura y para la comunicación profesional, ¿cierto? Desde hace 3 meses, sin causa médica, ¿ya? Ellos consultaron al pediatra y el pediatra le dijo que había un problema en la dieta, tenían que incorporar más fibra, lo cual hicieron, pero no tuvo mayores resultados. Pero en el fondo el niño está sano, no tiene ningún problema. Fiona, perdona perdona que te interrumpa eso. Dale, Está dale. preguntando qué es la encopresis secundaria. Tal vez sería interesante poder definirla para quienes están todavía en cursos Ya, más pequeños y no lo han visto. Ujú. ya. La encopresis es defecar en la ropa, eso en el fondo es que no exista el control del esfínter anal, y secundaria significa que el niño o niña ya había logrado este control de esfínteres, pero por alguna causa ya no lo está logrando. Por eso es secundaria. Cuando hay una encopresis o una enuresis, que se refiere al pipí, o sea, cuando hay una encopresis o enuresis primaria, significa que pasado el tiempo esperable que debería controlar ese esfínter, no lo hace, ¿ya? Y en este caso es una encopresis secundaria porque es un niño de 8 años que ya había logrado el control y hace 3 meses que no, ¿ya? Bueno, eso. No sé si queda claro. Si tienen alguna otra Sí, pregunta, vayan sí. preguntando nomás. Ya. Acá hay un tema con respecto a la encopresis y a la enuresis, que se cree que es involuntaria. A veces puede ser voluntaria también. No necesariamente es involuntaria. Y eso no significa que en el fondo no le quita como lo problemático, ¿cierto? Y ahí hay un tema que vamos a ver acá, ¿ya? Que en el fondo es que los padres creen que esto es voluntario y eso en el fondo da lo mismo, ¿ya? Bueno, la historia de este niño es que vive con su mamá y sus abuelos maternos, ya sus padres están separados hace 2 meses, pero mantienen la relación de pareja. Ellos se separan no por un tema de convivencia ni nada, sino que ellos vivían antes en la casa de los abuelos paternos y ahí se generan algunas problemáticas relacionales que hacen que la familia decida separarse por un tiempo y comienzan a construir una casa
en un terreno que tenían para poder luego trasladarse a vivir todos juntos. ¿Ya? Ahí. Los antecedentes del motivo de consulta, como les digo, es una encopresis secundaria desde hace 3 meses, sin causa médica, y acá un dato importante, como les decía, los padres creen que es voluntario, ¿ya? En el caso de la madre esto genera mucho enojo y agobio, porque tiene que hacerse cargo, al estar sola, digamos, sin el apoyo del papá de los niños, o sea, del niño, tiene que hacerse cargo de lavar la ropa y preocuparse de la higiene ya de Camilo. Además de todo lo que hacemos las madres, y trabajar, etcétera, todo eso. Cuando yo le pregunto a Camilo después, en las primeras entrevistas, incluso también sale después, cuando estamos en la externalización, ¿cuál es el problema? El problema es que los padres lo retan. Ese es el problema que él ve, ¿ya? Que es distinto a lo que plantean los papás, obviamente. Por eso un poco también es un poco la introducción al tema para que entendiéramos cómo tenemos que mirar el problema a partir de esta visión desde la posmodernidad. O sea, el problema yo lo tengo que ver a través de los ojos de Camilo, ¿cierto? Y de los padres también. Él dice que es involuntario, que él no quiere hacerlo, ¿ya? Que siente dolor cuando hace caca sentado en la taza del baño, o sea, que le duele, que se hace, y por lo tanto él prefiere hacerse los calzoncillos de pie en el baño o a veces escondido en algún lugar de la casa, ¿ya? Cuando habla acerca de este tema, demuestra tartamudez, ya dice, como que alarga algunas letras y en el fondo fonemas y demuestra como mucha ansiedad frente al tema, no quiere hablar de eso. Un poco relacionado con la pregunta que me hacían hace un rato, ¿cierto? Acá preguntan, ¿la encopresis igual puede ser la retención y resistencia? Sí, claro. También está relacionada, porque esa es como la encopresis por desborde, que un poco también lo que podría tener Camilo, yo creo que va por ahí. Porque en el fondo los niños aguantan porque les duele o porque a veces pasa cuando son chiquititos que tienen miedo a hacer caca en la taza, porque se pueden caer, cuando les empiezan a sacar el pañal, entonces aguantan, ¿ya? Por distintas razones empiezan a aguantar, porque les duele, porque la caquita está dura, porque les falta comer más verduras, qué sé yo. Entonces, al final, cuando ya el intestino no puede más, se hace, ¿ya? Por eso se genera esta encopresis también. Ya. Entonces, esta soy yo pensando, digo yo, bueno, Camilo entonces percibe la molestia y el enojo de sus padres y siente que está causando conflictos en su familia debido a su problema. Eso es lo que él manifiesta. Es decir, ha internalizado el problema, ¿ya? O sea, el problema está en él. Él tiene un problema y eso está generando conflictos al interior de su familia. Genera el enojo de su madre, el agobio de su madre, y eso finalmente desemboca en culpa. Por lo tanto, yo decido hacer una conversación de externalización con Camilo. ¿Ya? Como les explicaba recién, uno de los objetivos de esta conversación de externalización es sacar el problema, objetivar el problema, y ahí empezar a relacionarse de una manera distinta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hay una pregunta en el chat que dice, de Constanza, dice, ¿sería parte entonces de una conducta regresiva esto que le está pasando a Camilo? Es que, a ver, la denominación de conducta regresiva es como, tiende a la patologización, ¿ya? Entonces también hay que tener ojo con ciertas conductas que presentan los niños y las niñas pequeños,
que son normales. En el fondo, si lo vemos desde una perspectiva de la normalización de estas conductas, puede ser una conducta regresiva. Pero en el fondo, claro, uno igual como que explora acerca de las causas. De repente, claro, yo también pensé, bueno, puede estar relacionado con los cambios que han habido en la casa, con la separación de los papás, con la ansiedad que ha sentido, etcétera. O sea, obviamente. Pero en el fondo, lo que genera el problema en Camilo es lo que a mí me preocupa. O sea, finalmente esa culpa es la que él señala como un problema. O sea, que los papás lo reten y él se siente culpable. Entonces, yo puedo darme una explicación y tener una teoría o una hipótesis acerca de lo que puede haber pasado, pero también es importante centrarse en el ahora, ¿ya? Que eso también es una diferencia de otras aproximaciones, un poco que se centran mucho como en qué pasó en la infancia, a veces como más psicoanalítico, no sé, y usan muchas sesiones en eso, y de repente se olvidan un poco de lo que está pasando en el momento, ¿cierto? Entonces, claro, puede ser una conducta regresiva, sí, perfectamente, pero no es mi foco en este momento, ¿cierto? Mi foco es estos sentimientos que está desarrollando Camilo y que en el fondo lo están haciendo sentir culpable. Bueno, en la cuarta sesión yo decido hacer esta conversación de externalización, o comenzarla en el fondo, y porque las primeras sesiones, la primera la tuve solo con los padres, después con los padres y el niño, y la tercera con el niño sola. Estuvimos jugando con animales, me contó algunas cosas de su familia, algo me contó sobre el tema que le estaba pasando, pero no mucho. Entonces dije, ya bueno, estamos en la tercera sesión y ya es importante que empecemos como a trabajar sobre esto, o sea, no alargar más esos sentimientos, que no permanezcan tanto tiempo con él, ¿cierto? Ya. Bueno, entonces esto es un resumen, porque esto es bien largo, pero ¿cómo parto yo esto? Yo le digo, Camilo, quiero proponerte algo. Hemos conversado que no te gusta mucho hablar acerca del problema que los trae aquí. Por lo que se me ocurre que podríamos ponerle un nombre diferente para que no nos cueste hablar de eso cuando queramos. ¿Te tinca? Esta propuesta, digamos, está adaptada obviamente a la edad del niño, ¿ya? Porque cuando uno habla con un paciente adulto, no se lo plantea tan así, ¿cierto? A veces se utilizan formas mucho más abstractas. Acá yo lo hice más concreto, porque en el fondo, por la edad de Camilo. Entre que primero no me entendía mucho y todo, después le dije que dibujáramos y que le pusiéramos un nombre. Y allá. Acá está el dibujo, que es como un emoticón de los de WhatsApp, ¿cierto? Y él le puso cafecito. Entonces yo, de ahí conversando, decidimos finalmente que podríamos ponerle un apellido, digamos, y fue inoportuno. O sea, significa que, él me decía, pero inoportuno, ¿qué significa? Significa que aparece cuando uno no quiere y causa problemas. Ah, sí, me encanta, me gusta inoportuno. Ya, súper bien. Entonces ahí lo dibujamos y lo pegamos en la pared. Se ve hasta tierno. Sí, pues, sí, esa es la idea, pues, que no sea como maléfico, ¿cierto? Ay, ya. Algunas verbalizaciones que genera Camilo es que por su culpa me retan mis papás, yo no lo llamo. O sea, ahí habla un poco de que es involuntario, que él no quiere, pero que tiene la culpa de que sus papás lo reten. Ahí también me cuenta un poco que me hace doler el potito, o sea, que le hace doler el potito, que ¿qué podríamos decirle? Que por su culpa me retan y que no quiero que me reten por su culpa. O sea, como que sigue un poco redundando en lo mismo.
Y le pregunto, ¿por qué crees que Cafecito Inoportuno hace eso? Me dice, porque no quiere que lo reten a él y por eso me echa la culpa a mí. Estas en el fondo son como las verbalizaciones que genera Camilo a partir de esta conversación que establecemos con el Cafecito Inoportuno. Yo también le seguí preguntando otras cosas, qué pasaba, por ejemplo, cuando no lo estaba molestando Cafecito Inoportuno, cuando no aparecía, qué hacía él, un poco como lo que hablábamos recién, de no centrarse en el problema, sino que también buscar estas otras historias que están fuera del problema, ¿cierto? Me contaba muchas cosas acerca de su familia, cosas que hacía él también y cómo pensaba él que le podría ganar a Cafecito Inoportuno, ¿cierto? Entonces decidimos, esto está, como les digo, está resumido, o sea, esto no ocurrió así de un momento para otro, pero finalmente decidimos ponerle reglas al Cafecito Inoportuno, ¿ya? Sentimos que era importante que Cafecito Inoportuno estuviera bien marcadas las reglas y que para que no viniera a molestar más. Entonces, yo no sé si lo ven bien, escribimos algunas reglas, esta es mi letra, yo lo escribí y él me dictó. Entonces, escribimos las reglas, le pusimos Cafecito Inoportuno. Quiero pedirte algunas cosas. Primero, no se te ocurra amanecer cuando no te llaman. Segundo, no quiero que me reten por tu culpa. Tercero, tú te mereces que te reten a ti y no a mí. Cuarto, si no me haces caso, te voy a meter al agua y te haré pedacitos. Quinto, te vamos a dar permiso para aparecer en la taza, solo en la taza del baño, pero sin dolor. Y ahí lo firmamos y todo. Entonces, ¿qué hicimos cuando terminamos de escribir eso? Se lo leímos a Cafecito Inoportuno. Y él estuvo de acuerdo de que, o sea, el niño estuvo de acuerdo de que y eran unas buenas reglas y que en el fondo él iba a hacer caso. Dice, bueno, yo creo que se va a asustar, ¿ya? Y en el fondo también a partir del asustar un poco estuvimos conversando acerca de lo que le genera que sus papás lo reten, le genera miedo, ¿ya? También además de la culpa. Eso es lo interesante, ya que un poco me gustaría como detenerme acá, que como les decía recién, la externalización que puede haber sido dibujar a esta caquita, digamos, de WhatsApp y hablarle, qué sé yo, que sería el acto de externalizar, va generando ciertas conversaciones y ciertas verbalizaciones de las que nosotros tenemos que ir enriqueciendo, ¿cierto? El discurso. Luego de un rato me dice, bueno, las leemos y todo, las firmamos, qué sé yo, y le pregunto cómo se siente, me dice que bien, más tranquilo, más aliviado, tiene como la esperanza, digamos, hablamos sobre la esperanza también, de que esto va a resultar y que no lo va a molestar más. Y se queda mirándolo y yo le pregunto, ¿qué te pasa? Me dice que quiero que se lo mostremos a mis papás. Ya. Entonces, bueno, llamo a los papás, los hago entrar y le leemos le contamos todo lo que hicimos entre los dos. Y él me pide que yo le lea las reglas a Cafecito Inoportuno frente a sus papás. Entonces yo se las leo como con harto énfasis, ya bien así como histriónica. Y pasa algo que a mí me deja como media perpleja, digamos, que no me lo esperaba. La mamá se pone a llorar, así como súper triste, estaba muy triste ella. Y yo dije, bueno, ¿qué pasará? ¿Se emocionó por lo que hizo su hijo? No sé. Y finalmente no, pues me dice que ella tiene el mismo problema que su hijo, no igual, obviamente, pero que ella es estítica, ¿ya? Por eso un poco hablábamos, les decía que yo tenía la hipótesis que también había ahí un tema de que él aguantaba de todo eso. Que ella siempre había sido estítica desde chica, y que el problema le seguía hasta ahora, ya, y que estaba tratando siempre estaba con eso, porque tratando como de cambiar su dieta, qué sé yo, ya que tenía un tema importante. Y que se sentía súper mala madre por no comprenderlo, siendo que ella tenía el mismo problema, pero que se sentía muy agobiada por en el fondo que tenía que hacerse cargo de todo,
de limpiar, de qué sé yo. Esas eran como las dos temáticas que surgieron. El papá estaba como un poco más ajeno a esto, ¿ya? Igual se emocionó y lo felicitó, qué sé yo, pero la mamá fue la que se vio como más afectada en este caso y también como con esa sensación de culpa, de no poder comprender a su hijo. Entonces, bueno, después de acoger a la mamá, de conversar con ella también frente a Camilo y al papá, hablamos también un poco central en lo que hablábamos recién de los recursos. Empezamos a hablar acerca de las cosas que ella hacía por su hijo, en el fondo que no solamente la relación entre ellos era en torno a esta encopresis, ¿cierto? Y en torno a los retos y qué sé yo. Empezamos a sacar como otras cosas, otros recursos, otras formas de relacionarse. Le preguntaba un poco acerca de qué les gustaba hacer como familia, que me hablaban también del tema de la separación, que ese es un tema que ya lo habíamos hablado, pero surge nuevamente, que eso los tenía mal, súper estresados, que se echaban de menos, el niño echaba mucho de menos a su papá, se veían todos los días, obviamente, pero igual necesitaba estar con su papá cerca. Y bueno, de ahí surgen, yo les propongo que hagamos algunos acuerdos, ¿ya? Y surgen también algunas propuestas de parte de ellos. Aquí hay una pregunta. Dice, qué triste que constantemente lo reten. Mi hija tiene el mismo problema y nunca habría pensado en retarla o enojarme con ella. Claro, lo que pasa es que no sé, bueno, no sé qué edad tiene tu hija, pero claro, este niño tiene 8 años, ya controlaba y estaba todo este contexto en el fondo de que la mamá tenía que hacerse cargo como de limpiar todo, el niño llegaba con el uniforme sucio del colegio, la mamá también tenía mucho miedo y el papá, de que lo pillaran en el colegio, porque nunca le había pasado en el colegio, pero tenía miedo que el compañero se dieran cuenta. Entonces, que también eso podría ser alguna situación complicada para él. El agobio que generaba todo esto más que nada era la rabia y la atribución un poco de que fuera voluntario. En realidad también hablamos de eso, que lo de que sea voluntario no era relevante. Y también un poco hablamos acerca de que ni para la madre ni para el niño era voluntario. Entonces, ahí un poco también apelé a que la madre fuera empática y el papá en ese sentido. Bueno, ¿a qué acuerdos llegamos? Llegamos a acuerdos con respecto especialmente al tema de la higiene, que era lo que a la mamá le agobiaba más, que fuera compartido y que el niño también de alguna manera se hiciera cargo de este proceso de limpiar la ropa, qué sé yo, echarla en algún lugar, sacársela, o sea, dentro de lo que él puede para su edad, apoyar a sus padres en eso, ¿cierto? Es como un poco hacerse cargo no como un castigo, sino que en el fondo como una consecuencia, ¿cierto? Que eso sería más cognitivo-conductual, pero igual es importante para su autonomía. Y la otra propuesta que surge, que es otra propuesta que surge de parte de ellos es que se quieren ir en un fin de semana largo que venía pronto, se iban a ir como familia de paseo a Maitencillo, ¿ya? A la playa. Y bueno, en eso finalmente quedamos ese día, fue una sesión como bien emotiva y bien significativa, ¿cierto? Para la familia. El niño en algún momento se levanta, va a abrazar a su mamá, y sentí que ese momento era súper importante para ellos dos, ¿ya? Y luego pasan creo que 2 semanas y vuelven y me cuentan que fueron a este paseo en familia, lo pasaron súper bien y que el niño había bajado de hacerse todos los días a hacerse de repente cada 3 días, 4 días. Que durante ese paseo le había pasado una sola vez, que fue como un fin de semana largo,
y que estaban mucho mejor como familia. El tema de redistribuir las cosas también les había ayudado harto, ¿ya? Y eso, o sea, en el fondo fue como que fue efectivo, digamos, como para abrir ciertos temas, para relacionarse de otra manera con el problema, lo que se plantea en los mapas. Y finalmente con Camilo hicimos una ceremonia de cierre, que fue hacer un collage donde él puso su nombre y escribió algunas cosas relativas al proceso que habíamos realizado, y se lo regaló a su papá y a su mamá. Y se lo llevó para ahí como un recuerdo en el fondo. Las ceremonias de cierre también son otra técnica narrativa. La estoy explicando de una manera súper simplificada, pero en el fondo está muy relacionada con recoger también el proceso. En el fondo, en este caso, era esta sensación como de haber ganado, de haberle ganado el problema, o de estarle ganando el problema, ¿cierto? Y que también estaba mucho más contento en la relación con sus papás, ¿ya? Que habían cesado prácticamente los retos, había mucha más comprensión ya de parte de su madre especialmente hacia él, y eso había generado obviamente que el niño estuviera más relajado, más tranquilo, se generó un mejor clima, o sea, habían como hartas consecuencias positivas, digamos, de todo esto. Ya. Muchas gracias, Fiona. Estamos volviendo ahí a la... ¿Dejaste de compartir pantalla? Sí, ahí estamos. Sí, sí. Vamos a mirar, han surgido algunas preguntas dentro del chat que me parecen interesantes de abordar. Qué bonito el caso. ¿Te gustó? Sí, como la forma de abordar, decimos el caso, no me estoy refiriendo, cuando digo caso, no me estoy refiriendo a Camilo, que eso es importante hacer esa distinción. Sí, Estamos hablando no entiendo. Claro, estamos mirando luego para las personas que están en el encuentro, cuando estamos mirando esta intervención, estamos mirando la intervención que se hizo con Camilo, pero no estamos mirando a Camilo como un caso, sino la intervención. Y eso es importante hacer esa distinción. Me parece importante una pregunta que aparece sobre todo porque da cuenta también de las posibilidades que este caso podría haber tenido en términos de ser abordado desde otros lugares. Por ejemplo, dice la Paula, ¿qué otra técnica hubiese sido buena y hubiese servido en el proceso? Ya, esa pregunta yo sabía que me la iban a hacer y venía preparada para devolverles la pelota, porque ¿qué me proponen ustedes? ¿Qué podría haber hecho? Porque en el fondo, claro, yo les estoy presentando un poco una propuesta también, ¿cierto? No es que sea la forma de intervenir, es mi forma de intervenir y hay muchas otras, ¿cierto? Pero no sé si se les ocurre algo, porque a veces, por ejemplo, desde una perspectiva más conductista, se podría entrenar al niño o a la familia, enseñarle, no sé, algún tipo de sistema, economía de fichas, qué sé yo, centrado en la consecuencia. Así que, ya, la Delia quiere aportar con una idea. Vamos, Hay Delia. varias posibilidades. A ver, Delia, cuenta. Mire, no es para el mismo caso, pero una vez, mi hija tenía 7 años y tenía miedo a los monstruos. Entonces leí que White, y hice el mismo ejercicio de White. La hice que cuando le venían la imaginación los monstruos tenía que dibujarlos. Entonces, ay, se me vieron monstruos, ya, dibújalo. Y así dibujó como unos 12 monstruos. Y lo echamos toda en una caja de metal, la cerramos, le pusimos una cuerda grande y la pusimos en el patio. Ha pasado ya 1 año y todavía está esa caja. Estaba el tiempo del momo, no sé si ustedes se acuerdan del momo. Sí. Y los dibujos que ella hacía eran exactos. Bueno, y todavía está la caja fuera en el patio, amarrada, y fue genial, porque ella ya no le tiene miedo a los monstruos. Entonces la idea de White era que ella también después podía enseñarle a sus compañeros hacer este mismo ejercicio como era como, no sé, por los cazafantasmas, un poco así, como esa idea, enseñársela a otros compañeros, pero no resultó esa parte, solo lo de la cajita. Así que eso podría haber sido
quizás también como haber dibujado este dibujo y haberlo guardado en una caja para que no sé, aquí en este caso no, no que no apareciera nunca, pero a lo mejor con esta idea de una caja, no sé. Esto puede ser una propuesta. Claro, en el fondo lo que tendría como común es que este tema de la agencia, o sea, de que tanto Camilo como tu hija tienen la sensación, o quedaron con esa sensación de que hicieron algo, ¿cierto? Se releva en el fondo la respuesta que se puede dar frente a este problema. Entonces, en el fondo, yo creo que por ahí podría haber una súper buena clave como para pensar en la intervención, además de todo lo que ya habíamos hablado, ¿cierto? Sí, hay otra pregunta que plantea Carla, dice una duda. ¿Se podría decir que la madre estaba proyectando su problema en su hijo y tal vez esto acentuaba sus retos? Oye, que tan psicoanalítico hoy día. Eso iba a ponerlo, ¿ah? Me parece interesante que podamos ir distinguiendo en el lenguaje cómo a partir del usar determinadas palabras, eso deja entrever también un marco teórico distinto. Si hablamos de proyecciones, Sí, ya nos estamos situando desde una mirada más bien psicoanalítica, ¿ya? Y eso es sí, interesante de mirarlo, porque eso hace esa distinción y alude a una forma de mirar esa situación y de trabajarla también. claro. Claro, y en el fondo alude a una psicoterapia moderna, desde el psicoanálisis. Eh, no sé, pues puede ser, o puede ser que en el fondo lo que le estaba pasando a su hijo le recordaba lo que a ella le pasaba cada rato, o sea, en el fondo, sí, uno también, como te decía recién, lo mismo que la regresión, le puede encontrar un sentido, puede encontrar una explicación desde la psicología, desde donde uno quiera pararse, pero lo importante es lo que plantea la persona, la mirada que nos devuelve la persona acerca del problema, no lo que nosotros pensemos o teoricemos, ¿cierto? Puede ser una alternativa de comprensión y eso también, como dice la Marlene, conlleva una mirada y una intervención completamente distinta. Entonces, eh, por eso es importante saber desde dónde uno se está parando para abordar, ¿cierto? Esa es la importancia de tener como claro qué sustento uno tiene detrás como terapeuta porque yo en el fondo no podría decir que hay una proyección del problema en el hijo e intervenir a partir de la terapia narrativa, o sea, hay una incongruencia, ¿ya? Eso es importante siempre tener esa coherencia en términos, por lo menos epistemológicos. De repente uno como que cachurea técnicas de un lado para otro, igual sirven, y eso yo creo que lo hacemos todos, creo, no sé si todos, pero bueno. Eh, pero en el fondo es importante también tener esta coherencia porque obviamente es parte de nuestra ética y parte también de nuestra responsabilidad como terapeutas. O sea, no podemos andar haciendo cualquier cosa eh, porque se nos ocurre, sino que todo tiene que tener un sustento y un objetivo, ¿cierto? ¿Ves la pregunta que Ay, que aparece? Sí. Elizabeth dice, ¿cómo hacer psicoterapia si el niño no puede hablar? Es decir, si es mudo, sordo, y como con la narrativa en el fondo. Ella plantea que a lo ya. mejor sería importante tener este lenguaje de señas, ¿cierto? Ya, sí, lo que pasa es que cuando uno habla de lenguaje, cuando hablamos de lenguaje o de narrativas o de relatos, no solamente estamos hablando de un lenguaje hablado, hay muchas formas de expresión del ser humano, o sea, hasta los silencios también son una forma de expresión. Y claro, podemos usar lengua de señas, podemos usar dibujos, podemos usar lo que al consultante o a la consultante le haga sentido también. Por eso yo les hablaba de que son ellas y ellos quienes guían también este camino, ¿ya? O sea, tenemos que partir de eso, qué les interesa, y nosotros ser flexibles también y tener varias opciones para ofrecer a veces, ¿ya? Eso. Sí, en ese sentido, a propósito de ir como tocando elementos conceptuales de los que hemos ido desarrollando a lo largo de las asignaturas,
es como importante considerar los inputs de psicología del desarrollo, por ejemplo, entender que la forma de representar el mundo también tiene que ver con el momento evolutivo en el que nos encontramos. Y en ese sentido, por ejemplo, tus explicaciones son mucho más concretas en el caso de Camilo, porque tiene 8 años. A lo mejor si estuvieras trabajando con un adolescente, sería mucho más abstracto, o el soporte en donde pondrías la información no serían dibujos y serían relatos, o sería distinto. En el fondo es como poder contemplar esos elementos a la hora de intervenir, y también en términos de las afinidades que tenga esa persona, porque puede ser una persona adulta que le guste dibujar, o que le gusten los cuentos, o que le guste generar esa representación o esa narrativa desde otro lugar, y no necesariamente desde lo hablado. Y eso es lo que tú dices, como conocer a la persona, poder entender desde dónde está mirando. Mira, aquí hay otra pregunta, dice... bueno, que es importante como manejar la lengua de señas, totalmente, porque en el fondo es una posibilidad de relacionarte de manera más directa y de poder entender también a la persona, y que esa persona te entienda totalmente, a propósito del comentario que hace aquí Javiera. Roxana dice, una duda, usted dijo que posterior al acuerdo y todo el niño siguió con la encopresis con menos frecuencia. ¿Es oportuno terminar con la terapia si el niño siguió manifestando el problema, o hubo un seguimiento del caso? No volvieron más después de ¿cómo se llama? Del cierre que hicimos con Camilo. Sí hice un seguimiento y me dijeron un par de meses después, porque creo que me parece que fue como cuando empezó todo el tema de octubre, ahí ya como que nos empezamos a perder más. Pero ya seguía con mucha menor frecuencia, o sea, ya era como ocasional, no era algo tan frecuente como de cada 3 días, qué sé yo, sino que era como una vez cada 2 semanas. En el fondo también un poco, siguiendo como, ahí también va el tema biológico, un poco también el tema de la dieta, qué sé yo, del sedentarismo a veces, también puede afectar. Pero también aquí hay una cosa interesante, que también lo hablábamos el otro día con la Marlene y yo lo he conversado, porque a veces los consultantes se dan de alta a ellos mismos, y eso también es bueno. Cuando empiezan a espaciar a veces las sesiones, cuando dicen, ¿sabes qué? Me quiero, porque al principio en general quieren toda la semana, ¿ya? Y es súper pertinente. Después empiezan, ¿sabes qué? Mejor cada 2 semanas. Y eso para mí no es para nada algo negativo, o que se den de alta también. Lo encuentro completamente positivo. O sea, yo lo tomo por el lado de que hay agencia, y también de que están sintiéndose mejor. Porque uno es como de alguna manera es como una pequeña muletilla, así una muleta, no sé. Está ayudando en un momento, pero después se tiene que retirar, y que la persona sea capaz de hacerlo por sí misma también me habla de que este vínculo es un vínculo sano, ¿ya? Y acá la Cecilia de la Cerda dice, ¿puedo hacer una intervención psicoanalítica? Dale nomás. Antes de que la Cecilia nos comente al respecto, y de repente anticipándome a lo que nos va a comentar la Ceci a propósito de lo que decíamos delante de lo postmoderno y de lo moderno en relación que tú planteabas a este acercamiento más psicoanalítico, también recordar que igual hay mucho psicoanálisis dentro del psicoanálisis, ¿cierto? Muchos tipos de psicoanálisis, que hay también un psicoanálisis que tiende hacia lo postmoderno, que es más constructivista y más relacional, y que plantea desde otro lugar también, no tan solo desde lo moderno, sino también desde estas posturas más postmodernas. Ahí. Ceci, cuéntanos. Sí, no, yo quería decir varias cosas. Primero que me robaron mi cuaderno, pero yo estaba tomando apuntes, porque yo me entretengo tanto con estas cosas que, aquí miren, estaba tomando apuntes, no, aparece ahí el cuaderno. Ahí, ¿viste? Tomando apuntes, porque yo encuentro tan interesante entender desde una perspectiva de apertura, y también de inquietud intelectual, y también de curiosidad, no solamente intelectual, sino que también curiosidad humana, lo que dicen otros modelos de psicoterapia que pueden ser distintos al que una ha aprendido o que ocupa normalmente, pero que son
pero que uno encuentra igualmente válido, ¿cierto? Porque uno no encuentra válido todos los modelos psicoterapéuticos. O sea, por lo menos a mí no me pasa eso, no es que yo encuentre válido todo, pero sí me pasa que siento más afinidad con unos modelos que con otros, ¿cierto? Y a mí la perspectiva que plantea hoy día Fiona me parece tremendamente pertinente, como una lectura casi ética, ¿cierto?, de la psicoterapia. Ahora, como yo vengo de otro mundo, vengo del mundo más psicoanalítico y con una formación como desde ahí, me gustaría precisar un par de cosas para hacer más complejo aún el tema, pero para poder tenerlo en mente. Y es que, justamente como dice Marlene, en el psicoanálisis también irrumpe la posmodernidad, ¿cierto? También hay una perspectiva psicoanalítica que se ve permeada por esta idea de una mente que está relacionada con otras mentes, de una intersubjetividad, de una relacionabilidad, de una relación más de pares entre el terapeuta y el paciente, en que la relación tiene que ver con una construcción y con un aporte desde la pregunta respetuosa también, ¿cierto? En que, por ejemplo, fenómenos que en el psicoanálisis clásico se habían patologizado, como por ejemplo la contratransferencia, o sea, como que el terapeuta se dé cuenta de que lo que le pasa con el caso, eso era una patología del terapeuta en la antigüedad del psicoanálisis, mediante la erupción de esta perspectiva más postmoderna, eso se operacionaliza y el analista se ve invitado o impulsado a que explore eso y vea de qué manera su propia subjetividad está influyendo en la relación que tiene con ese paciente y cómo no todo es una proyección y no todo es problema del paciente y no todo es una cosa lineal, ¿cierto? Porque eso también lleva a un potencial abuso y a una potencial violencia que uno puede ejercer en contra de los pacientes, ¿cierto? En contra de los consultantes. Entonces, me gustaría introducir esa complejidad justamente porque es la que permite plantearse este tipo de temáticas desde otras perspectivas, pero que son muy afines con lo que plantea Fiona. Y en ese sentido, claro, el concepto de proyección, por ejemplo, es un concepto súper técnico, súper psicoanalítico, pero también es un concepto que ha permeado la cultura y que hace referencia, cuando no es usado de manera técnica, a lo que nos pasa cuando ponemos algo propio en otro o en otra, ¿cierto? O sea, yo recuerdo haber escuchado proyección mucho antes de haberme metido en el psicoanálisis, cuando me metí cuando todavía estudiaba Derecho, a unos talleres gestálticos, por ejemplo, y que fue la primera vez que yo escuché esto de que, no, tú estás proyectando, chuta, y era terrible, porque era una cosa súper, uno se sentía culpable por estar proyectando, era una cosa que te atroz. Pero hay el término de la proyección permea la cultura, ¿cierto? Porque el psicoanálisis permeó la cultura, entonces también está permeado por ese tipo de terminología, y en ese sentido uno puede tomar esa terminología y ver qué significa para esa persona. A lo mejor, efectivamente, la mamá, en términos de esta permeabilidad del discurso, ¿cierto?, puede estar proyectando en términos de que desde una lectura psicoanalítica más relacional, ¿cierto?, puede estar enojándose con su hijo por esto de una manera excesiva porque le cuesta relacionarse con su propio problema, ¿cierto? Y es que es una manera más concreta, más operacionalizada, mucho más cercana a las personas y al discurso que las personas tienen de sí mismas, de entender qué pasa cuando uno, por no resolver un problema personal, le molesta más en otro, por ejemplo, que es el concepto, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, esa era mi intromisión psicoanalítica, como un poco que esto complejiza más la figura, porque es más fácil hacer diferencia entre los modelos cuando uno los extrema, ¿cierto? Pero cuando uno los complejiza, uno puede encontrar ciertas líneas comunes que permiten dialogar y que permiten no demonizar técnicas, porque hay veces que uno puede fundamentar un objetivo terapéutico desde otra perspectiva y utilizarlo en la propia, justamente porque encuentra la epistemología común que lo une, y esa epistemología común puede ser la idea de una mente comunicada o que co-construye, que viene de la posmodernidad y que puede unir perspectivas relacionales del psicoanálisis más moderno, posmoderno, desde esa perspectiva, con otras perspectivas psicoterapéuticas. Eso lo quería
Y yo salía en defensa de mi propia cuadra. Súper, no, Cecilia, gracias, muchas gracias por aclarar todo eso, si en el fondo es verdad, o sea, el psicoanálisis ha permeado nuestra cultura y además, especialmente en el trabajo con niños y niñas, que es como lo típico que uno encuentra como alternativa para trabajar con los niños, bueno, hay muchas más, pero es como clásico. Sí, un poco también es importante, yo creo que aclarar qué significa para esa persona de repente me han preguntado, oye, mi hijo está haciendo tal cosa, esto es una regresión. Bueno, ¿qué es una regresión? Porque en el fondo está asociado un poco, digamos, desde el sentido común de repente la regresión con algo patológico. Y en el fondo es una respuesta normal, la mayoría de los casos, entonces es como importante como aclarar esos temas. Ahí Rosana pregunta, yo creo que también va orientada a la opinión que daba recién la Ceci, dice en este sentido, ¿no hubiese sido adecuado haber trabajado también con la madre? Sí, trabajamos, sí. Antes de que conteste la Fiona o la Ceci, yo creo que es importante allí como entender que esas como matices respecto de la intervención también van a tener que ver con lo que esté mirando esa terapeuta o ese terapeuta. A lo mejor el énfasis que va a haber respecto de esa temática o no va a tener que ver también con esta mirada terapéutica, ¿ya? No sé cuál de las dos quiere contestar o si quieren contestar las dos. Yo solamente decir que otra cosa importante de la psicoterapia desde este enfoque es que no son psicoterapias muy largas, que en el fondo tienen más corta duración que otras en general, digamos. No siempre, pero es lo que se busca. Entonces, la intervención con la madre fue estas conversaciones que tuvimos al inicio, después esta conversación significativa finalmente posterior a la externalización y un par de conversaciones ya de seguimiento, pero en el fondo fue eso, o sea, porque si yo me centrara en lo que le está pasando a la mamá, estaría perdiendo un poco el foco de lo que le está pasando a Camilo también. Entonces, en el fondo yo en lo que me centré fue en la relación, no en ella o en él. Por eso esa es la diferencia, digamos. Ceci, no sé si quieres aportar algo más, ¿no? Completamente de acuerdo, así que secundo. Voy a parar la grabación porque nos estamos pasando de los 40 minutos, entonces puede ser complejo después subirla, ¿ya?